suficiente para que se unan todos los que tienen clase. Buenos días, recordarles algunas reglas que se han impuesto, principalmente no interrumpir la clase, ¿no? Porque tenemos, tenemos que avanzar y tenemos que además un tiempo posterior para alguna duda de repente que se presente, ¿no? De todas formas, de la misma forma, las diapositivas van a ser distribuidas por coordinación del prefacultativo. No es necesario que se enfoquen en copiar y todo el show, aunque sé que muchos de ustedes están grabando, están sacando fotitos, o sea, súper bien todo lo que les sirva para estudiar, ¿no? Pero en cuanto a las diapositivas, que sí se les va a distribuir de manera oficial, ¿no? Una vez más, recordarles, estamos en la clase de Generalidades en Salud. Mi nombre es Alejandra Ontiveros, soy la doctora Alejandra Ontiveros, quien les va a impartir la clase. Bueno, sin más, vamos a comenzar para evitar interrupciones, porque alguna vez se olvidan apagar micrófonos. Sí, voy a ver si los voy a silenciar o no, aunque creo que todos están con microfonito apagado. Muy bien, entonces, vamos a comenzar la clase. Enseguida les voy a compartir mi pantalla para de una vez ingresar a la presentación. Bueno, ya está compartiendo la pantallita, entonces nos vamos al tema. Bueno, vamos a comenzar pues otra vez recordando que estamos en Generalidades en Salud. El tema de la segunda semana es terminología médica. Entonces ustedes sabrán pues que durante el inicio y el transcurso de toda nuestra carrera, en todas las actualizaciones, al momento de recibir un paciente, vamos a utilizar terminología diferente, ¿no? Especial. Si bien durante los años previos que ustedes han tenido colegio, escuela, han conocido muchos términos, y más aún si alguno de ustedes se ha enfermado o ha tenido un familiar cercano que ha tenido alguna patología, alguna enfermedad, conocen algunos términos, ¿no? O más aún si han visto alguna serie por ahí, Grey's Anatomy, Doctor House, no sé, conocen algunos términos médicos. Se habrán dado cuenta, o los que no se van a dar cuenta, que la medicina prácticamente tiene su propio lenguaje, ¿no? Porque pues tenemos muchos términos que no son usados por la población en general, ¿no? No son frecuentemente usados, sino que nos corresponden a los profesionales del área o a todos los que tienen que ver con la carrera, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir que es la terminología médica? Es el conjunto de términos, vocablos y expresiones técnicas que se van a utilizar en todo lo que va a ser medicina y en ciencias de la salud también, ¿no? Porque ustedes se van a comunicar, por ejemplo, con sus licenciadas, quienes van a entender lo que ustedes están diciendo con los diferentes términos médicos, ¿no? El objetivo de la terminología médica va a ser precisar, unificar y facilitar la comunicación científica entre profesionales. Entonces ahí hay algo clave, comunicación científica, es decir, que estos términos nos van a servir para establecer un flujo de comunicación, ¿no? En todos los que tienen que ver con nuestra área, no solamente entre doctores, también en los investigadores, etcétera, ¿no? Y vamos a ver que estos términos no son, son universales, es decir, son internacional y nacionalmente reconocidos, ¿no? Porque vienen, como vamos a ver, de épocas antiguas, ¿no? Vamos a ver de qué se compone un término médico. Pues obviamente no todos los términos tienen raíz, sufijo y prefijo, pero vamos a ver los componentes principales. La raíz o el origen de la palabra suele ser griega o latina. Entonces os recordarán ustedes la clase anterior cuando hemos visto la tradición grecolatina de la medicina, ¿no? Se refiere a esos orígenes que han tenido en Grecia y en Roma que están formando el inicio del lenguaje médico que se sigue manteniendo. Por ejemplo, cardio o cardios viene a ser todo lo referido al corazón. Neuro
todo lo referente a nervio o al sistema nervioso. Itis, todo lo referente a inflamación. Entonces, ustedes ahí, por ejemplo, podemos empezar a conjugar la primera, ¿no? Carditis será la inflamación del corazón. Ahora, por muchas causas que vienen a ese término, sí, ¿no? Aparte de las raíces que son, que vienen ya hemos visto sus orígenes, tenemos sufijos y prefijos. Estos sufijos y estos prefijos van a ayudar a construir una palabra más compleja, ¿no? Que nos van a dar significados más específicos. La nomenclatura científica estandarizada en medicina ha sido pues adoptada por varias instituciones para evitar para evitar que existan ambigüedades, es decir, que sea todo mucho más claro, ¿no? Y por ejemplo, tenemos la nomenclatura CIE 11 de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, la Organización Mundial de la Salud tiene muchas nomenclaturas, desde, por ejemplo, en nuestros sistemas está usado el CIE 10 esta nomenclatura nos da un código para cada enfermedad, ¿no? Por ejemplo, yo que soy pediatra, tenemos cuando vienen los niños con bastantes cuadros respiratorios de tipo resfriado, el código de la Organización Mundial de la Salud para resfrío es el J00. Es muy común, entonces al momento nosotros de poner el diagnóstico, en muchas instituciones nos exigen que además de poner el diagnóstico, pongamos el código. Esto con el fin de, uno, pues la distribución de medicamentos sea en relación al diagnóstico, y dos, para, como dice ahí, evitar ambigüedades. Entonces si hay un diagnóstico estandarizado, ya incluso se puede clasificar a los pacientes, no podemos sacar estadísticas. ¿Cuántos pacientes con resfriado han venido esta semana? ¿No? ¿Cuántos con cuadros de diarrea? ¿Cuántos con cuadros de tipo quirúrgico, etcétera, ¿no? Entonces nos sirve para todo lo que les estoy mencionando, ¿no? Vamos a seguir con la presentación y pues vamos a seguir hablando de la terminología médica y qué funciones va a cumplir. Y pues ya hemos dicho en algo, a grandes rasgos, pero específicamente los vamos a englobar en 4 puntos. La primera es la comunicación precisa entre profesionales de la salud, ¿no? Como ustedes verán y como les he recordado, pues las raíces son de reconocimiento nacional e internacional, nos reconocen en todos los países y pues ayuda a que la comunicación sea más precisa, ¿no? El registro uniforme en las historias clínicas, en todos los trabajos de investigación y todos los apartados docentes, pues sí es una de las funciones de la terminología médica. Gracias a esto podemos unificar diagnósticos, síntomas, etcétera. Y en tiempos antiguos, gracias a esto se ha podido pues a catalogar enfermedades enteras, como vale decir si todo lo que es cardio es corazón, entonces ya en otros idiomas se han adoptado esas raíces para poder describir, ¿no? Porque ustedes saben que todo el mundo se habla idiomas diferentes, ¿no? Pero las raíces antiguas de la medicina se van manteniendo en los idiomas como ustedes van a ir. Para la clasificación de enfermedades y procedimientos de forma universal, claro que sí. El objetivo de de la clasificación de enfermedades va a ser que todos podamos distinguir a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y pues la formación académica y las publicaciones científicas, gracias a la terminología médica, están estandarizadas. Así que ninguna sociedad científica, ningún apartado médico se va por su lado, sino todos tenemos. Y ustedes cuando accedan, por ejemplo, a buscadores en Internet, pongan carditis, como hemos hablado hace un momento, pues les va a salir todos los resultados que hay disponibles para el público gratis o de paga, etcétera, en su totalidad, ¿no? No es que nadie se ha ido a inventar otro término para la patología o está utilizando otro término, sino que nos sirve para que todas estas publicaciones sean difundidas, ¿no? Vamos a continuar. ¿Cuál es la finalidad, no? Como siguiente punto ya hemos visto qué es terminología médica. En el siguiente punto vamos a ver cuál es la finalidad de la terminología médica. Vamos a ver que, en resumen, establece un lenguaje técnico, preciso y universal. Este lenguaje va a permitir que todos nosotros nos podamos comunicar de manera clara,
ya sea entre nosotros, profesionales, entre docentes y estudiantes, en los trabajos de investigación, en todo lo que son los sistemas de salud y que tienen información, ¿no? Porque ustedes saben que todos los países cuentan con sus propias bases de datos, estadísticos, etcétera, ¿no? Hemos dicho que evita ambigüedades y en cuanto a diagnósticos, procedimientos y tratamientos, entonces la finalidad de la terminología médica, aparte de comunicar, es eso, ¿no? Es de estandarizar todo lo que estamos diagnosticando, todos los procedimientos que vamos a hacer y todos los tratamientos que vamos a dar. Y finalmente asegura la uniformidad de todos los registros médicos, o sea, todo lo que ustedes van a hacer en la consulta, todo lo que se hace en los hospitales, todas las publicaciones científicas que ustedes pueden encontrar en la red y todas las que se están creando, y la clasificación de enfermedades, ya sea pues la clasificación internacional de enfermedades del CIE, de la Organización Mundial de la Salud, o las diferentes clasificaciones que existen para, por ejemplo, ir descubriendo síntomas que van a formar parte de una enfermedad, porque ustedes saben que se siguen estandarizando síntomas, enfermedades, etcétera, ¿no? Ya hemos dicho que la comunicación precisa es el entendimiento entre profesionales de salud, además de reducir ambigüedades en diagnósticos y tratamientos, es decir, que pues lo que es resfrío para todos, ¿no? Nadie va, sí, catarral del paciente, no, no. Entonces es lo que es resfrío común y eso está estandarizado y si tenemos un código que apoye mucho mejor, ¿no? El registro uniforme, las historias clínicas, como yo les he mencionado, tienen los términos médicos de manera clara, ¿no? Y lenguaje común en investigaciones y publicaciones. La clasificación estandarizada que ya hemos visto organiza las enfermedades y procedimientos de manera universal. Ahí está otra vez el CIE-10 de la organización y obviamente una finalidad de la terminología médica es el apoyo a la educación para servir como herramienta en la formación de ustedes, los estudiantes, en todo lo que es ciencias de la salud. Entonces, no solamente ustedes, también en las ramas afines a la carrera, ¿no? Facilitando el aprendizaje de las diferentes materias. Ahí resalta anatomía, fisiología y patología, ¿no? Obviamente en todas las que ustedes ya están viendo, por ejemplo, histología, embriología, ya han empezado a ver terminología médica. Y en anatomía mucho más, ¿no? Nos permite que haya universalidad. Continuamos con la finalidad del lenguaje o de la terminología médica, que pues este lenguaje nos va a ayudar a que a nivel internacional sepa de qué estamos hablando, permitiendo cooperaciones entre las diferentes instituciones que se van a difundir pues de manera global, ¿no? Instituciones, sistemas de salud, etcétera. Gracias a la terminología médica se va a favorecer lo que es el avance científico con todo lo que va a ser la difusión de conocimientos, comparar resultados en diferentes países, en diferentes contextos, etcétera. Esto ayuda a que el estudio y la investigación sea uniforme, es decir, si vamos a estudiar un síntoma en una población, y ese síntoma tiene una denominación reconocida universalmente, pues se va a poder estandarizar, ¿no? Ojo, eso no quiere decir que pues, en el lenguaje, por ejemplo, en inglés y en español, todo sea igual en medicina, claro que no, ¿no? Por ejemplo, ustedes que ya tienen nociones básicas de inglés, me imagino, ustedes saben, por ejemplo, que hay muchos órganos que no se llaman igual. Claro, el ejemplo del hígado, por ejemplo, el hígado es liver en inglés, ¿no? Pero aún así, cuando ustedes estén buscando información respecto a, no sé, a alguna publicación en inglés, pues ustedes también tienen que adaptarse un poquito al lenguaje en el que mayormente se publica todo, que es el inglés, ¿no? Pero de todas formas, aún así, todo está uniformado, todo tiene sus diferentes denominaciones específicas, ¿no? Vamos a ver el origen de la terminología médica, ¿no? Es decir, de dónde han venido todo lo que son raíces, prefijos, sufijos y radicales en la construcción de términos. Entonces, cada uno de estos los vamos a desglosar, pero pues como hemos visto, el origen que se menciona es el griego y el latín, ¿no? Y hemos visto la tradición greco-latina, que son las lenguas clásicas que han formado parte o han servido para la construcción de todo lo que llega a ser actual el término científico universal.
Entonces, gracias a las raíces que se siguen manteniendo y que se siguen utilizando, podemos, pues, se ha podido establecer como bases para que después se desarrollen más derivados de las mismas raíces que se han encontrado. Ahí está, les he dicho que vamos a desglosar uno por uno. Entonces, raíz. Entonces, ¿qué es una raíz en en la terminología médica? Es el núcleo del término médico. Es el que aporta el significado esencial de cada palabra, ¿no? Por ejemplo, ahí hemos visto cardio otra vez, corazón, neuro, nervios. Y a esa raíz se le puede agregar todo lo demás, ¿no? Puede tener sufijo, prefijo, o puede tener solamente sufijo o solamente prefijo, ¿no? Entonces depende el término que queramos utilizar. ¿Qué son los prefijos? Y al igual que, que el lenguaje, los prefijos se van a colocar al inicio de cada palabra. ¿Para qué? Para aumentar o modificar su significado, ¿no? Entonces, ¿qué puede aportar un prefijo? ¿Qué puede indicar un prefijo? Puede indicar posición, cantidad, puede indicar tiempo o negación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué prefijos conocemos? Hiper, que no es un prefijo netamente médico, pero pero indica exceso, ¿no? Por ejemplo, hiperaldosteronismo, por ejemplo, el exceso de la aldosterona, que es una hormona. Brady, que es otro prefijo, se refiere a algo más lento, ¿no? Entonces, bradicardia, por ejemplo, y que estamos con cardia, el corazón lento. Pre, que significa, que está indicando tiempo, significa antes, ¿no? Y cuando hay prediabetes, ¿no? El diagnóstico, un poquito le falta para ser diabetes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso nos sirven los prefijos que van al inicio de la palabra, ¿no? Vamos a continuar con los sufijos. Los sufijos son aquellos que se van a agregar al final de la palabra. ¿Y qué van a hacer? Nos indican procedimientos, condiciones o especialidades patológicas o patologías. Ejemplos claros de eso son la famosa itis, que nos indica inflamación. Entonces hay itis de casi todos los términos que ustedes conozcan, ¿no? Y hemos visto carditis, hay neuritis, y pues hay otitis, etcétera, ¿no? Logia, por ejemplo, habla de estudio y ahí están su histología, embriología, patología, etcétera, ¿no? Entonces, todos los estudios específicos de las diferentes ramas en general terminan con logía, ¿no? Y, por ejemplo, ectomía, ¿no? Cuando hablamos de un procedimiento, normalmente algún procedimiento que requiera o que se refiera a extirpar algún segmento, algún órgano, pues sí termina con ectomía, ¿no? Apendicectomía, por ejemplo, significa la extirpación del apéndice. Y es para eso que nos sirven los sufijos. Hablamos de los radicales, y no es lo mismo que las raíces, ya hemos visto raíces, entonces hablamos de los radicales como fragmentos que van a derivar de las raíces griegas y que se van a combinar con prefijos y sufijos, van a llegar a formar términos complejos, ¿no? Por ejemplo, hueso tiene su propia raíz que es osteos, pero ya como radical se dice osteo. Osteo, por ejemplo, osteotendinoso, entonces ahí no estamos hablando de algo del tendón y del hueso, ¿no? Derm hace referencia a todo lo que es piel y, por ejemplo, nos va a formar dermatología, que es la especialidad de la piel, ¿no? Que estudia la piel, ahí hemos combinado un radical con un sufijo para formar dermatología, etcétera, ¿no? Entonces, para eso nos sirven los radicales, que son fragmentos derivados de la raíz, no son la raíz completa. Vamos a observar y vamos a un poquito repasar todo lo que va a ser algunos ejemplos más clásicos de la medicina. En realidad es un poquito difícil establecer qué es común, qué es de uso común o qué es más clásico, porque la terminología médica está en todo, ¿no? Ustedes mismos cuando vayan a la consulta, algunos pacientes no se refieren a sus síntomas con terminología médica, pero actualmente, gracias al uso de la difusión de la información, internet, medios, series, etcétera, pues los pacientes ya saben de terminología médica y te dicen, más aún si es un paciente que ya tiene su enfermedad hace tiempo o ya conoce la enfermedad. Es por eso que les decía que muchos de ustedes seguramente
tienen nociones de terminología médica y aún más aquellos que han tenido que vivir en ese ambiente, ¿no? Puede ser por enfermedad propia, por enfermedad de un familiar o de repente tiene algún personal de salud en su familia, entonces conoce la terminología médica. Entonces vamos a intentar relacionar todo lo que hemos visto en estos cuadritos que nos hablan de, pues, de la terminología médica separando lo que es una raíz, un prefijo y un sufijo, ¿no? Depende de lo que haya. Algunas palabras solamente vamos a encontrarla con un prefijo, otras con sufijo, para la construcción del significado que queremos mencionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, gastritis, ¿no? Gastros es todo lo que va a ser el referido al estómago, ¿no? Sin embargo, pues ustedes van a ver, por ejemplo, la especialidad es gastroenterología. Entonces, ustedes ya sí saben derivar y ya están aprendiendo, tiene dos radicales unidos, pues, ¿no? Gastro es del estómago, enteros es de los intestinos, logía es el estudio, tratado, ¿no? Entonces esa es la especialidad, pero aquí estamos con la palabra gastritis. Gas, que hemos dicho que es referido al estómago, itis, que es inflamación. Entonces, pues cuando hablamos con lenguaje médico no decimos, este paciente tiene estómago inflamado, etcétera, ¿no? Decimos más simplificado y muy estandarizado, paciente con gastritis, ¿no? Y que significa que este paciente está cursando con una inflamación de la mucosa gástrica. Entonces, obviamente, solo con gastritis no se va a quedar el diagnóstico. Esto es un término médico, el diagnóstico puede ir mucho más complejo, como gastritis aguda por Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, así, más específico es lo que ustedes van a tener como misión de diagnosticar de aquí a ya poquitos años, ¿no? Todos ustedes los que están aquí, que quieren aprobar ya van a volverse expertos en el tema y de aquí a un tiempo se van a dar cuenta que solo utilizan o que utilizan bastante la terminología médica y que incluso no solamente lo van a utilizar en la universidad, etcétera, sino en su propia casa, ¿no? Ya van a poder decir términos o van a poder incluso orientar o enseñar a sus familiares terminología médica. Vamos con el siguiente término médico. Hablamos de cardiomegalia. Cardiomegalia. Cardio, que viene a ser corazón, como ya lo hemos visto, y megalia, que significa agrandamiento o crecimiento. Entonces, o un aumento de tamaño importante. Entonces, un corazón aumentado de tamaño, que sería la construcción del término, corazón más aumento o agrandamiento del corazón más aumento de tamaño o agrandamiento. Entonces, da como término médico cardiomegalia, que hace referencia al agrandamiento anormal del corazón, ¿no? Que normalmente ahí lo diagnosticamos en radiografías, porque nosotros tenemos medidas, ahí tenemos cuánto tiene que ser el corazón, y si vemos mucho más grande, pues estamos ahí de diagnóstico cardiomegalia, ¿no? Es un término médico que también se usa, que nos da la idea de cómo se usa, por ejemplo, el sufijo megalia, ¿no? Vámonos con la neumonía. Neumo o neumos hace referencia a todo lo que es el pulmón. Entonces, ustedes sabrán que los neumólogos son los encargados o los especialistas en este órgano. Sin embargo, pues su especialidad no solamente se limita al pulmón, sino todo lo que constituye ese segmento como bronquios, bronquiolos, etcétera, ¿no? Pero pues es el pulmón neumólogo porque es el órgano principal o los órganos principales que ellos estudian, que ellos tratan, etcétera, ¿no? Y el sufijo ia hace referencia a una condición o o una forma de decir que el pulmoncito tiene una enfermedad, ¿no? Entonces, pulmón, ia, condición, da como resultado, pues, el pulmón tiene una condición. Entonces, cuando decimos que tiene una neumonía, nos referimos en especial a la infección aguda del pulmón, ¿no? Entonces, ahí ustedes sabrán, hay neumonías por diferentes cosas. La condición de las últimas épocas de la neumonía por virus SARS-CoV-2, ¿no? De la famosa pandemia del COVID,
que ha sido el causante y de muchos fallecimientos en nuestro medio, ¿no? La neumonía por SARS-CoV-2. Pero ahí está un ejemplo de cómo se puede construir con las terminologías. Seguimos con algunos otros términos. Hablamos de hemorragia, que es un término que mucha gente lo conoce, ¿no? Ya, incluso algunos pequeñitos ahí me está dando hemorragia, ¿no? Aunque de la nariz se llama epistaxis, pero bueno, eso es otro tema que ustedes van a ir viendo, pero hablaremos de hemorragia como tal. Hemos significa sangre, y ragia hace referencia al flujo, ¿no? Al flujo constante. Entonces, significa algo así como sangre más un flujo constante, un derrame. Entonces, se refiere al sangrado profuso por una ruptura vascular, ¿no? Entonces, hay hemorragias internas, hemorragias externas que se pueden observar y que se utiliza bastante este término. Incluso tiene pues sus derivados. Y hay muchas ragias por ahí, no solamente hemorragia, metrorragia, etcétera, ¿no? Pero nos vamos a quedar con hemorragia para que ustedes entiendan. Artrosis. Vamos con el siguiente, ¿no? Artrosis. Artros o artro hace referencia a todo lo que son articulaciones. Y osis, el sufijo osis hace referencia a lo que es el desgaste o la degeneración o el proceso de degeneración o degenerativo de algo. Entonces, juntos, artrosis habla de una articulación que tiene un proceso de degeneración o degenerativo. Entonces, el artrosis hace referencia a una degeneración articular crónica. Entonces, cuando ya nos comunicamos con alguno, decimos, esta radiografía presenta artrosis de la articulación. Ya no decimos esta radiografía presenta articulación con proceso de generar, sino nos sirve también para una comunicación eficaz con otros profesionales de la salud. Y no siempre hablada, ¿no? Como les he dicho, muchas veces escrita, reportada e incluso catalogada y diagnosticada. Seguimos con el siguiente término que se refiere a dermatología, ¿no? Dermatos, referente a la piel, y logía, estudio o tratado, y es el estudio de la piel, y habla de la especialidad de los, especialidad médica de tratamiento de la piel, que es la dermatología, ¿no? Y es así como se puede construir la terminología médica, ¿no? Vamos a seguir con algunos prefijos, ¿no? Vamos a ver el prefijo hiper, que ya hemos visto que significa aumento o exceso, y tensión, que hace referencia a la presión arterial, ¿no? Muchas raíces hablan de tensión arterial, que no está mal. Entonces, hipertensión habla de un exceso de la presión, que es la elevación de la presión arterial, es decir, que sale de sus valores normales, que si hablamos de clasificaciones, etcétera, es una patología, ¿no? La hipertensión arterial. Cefalea es un término que ya muchos usan, ¿no? Ya no dicen me duele mi cabeza, dicen tengo cefalea. Entonces hace referencia a todo lo que es céfalo, como ustedes ya están viendo en la anatomía, hace referencia a la cabeza, y algias o algos hace referencia al dolor. Entonces, cabeza más dolor es dolor de cabeza. Entonces, cuando a alguien le duele la cabeza, sin miedo, diga, tengo cefalea. Osteoporosis, habla del hueso y todo lo que es ósteos, ya hemos visto que es hueso, y porosis habla de la porosidad, ¿no? De esa porosidad que puede tener en exceso o anormal un hueso. Entonces habla de una pérdida de la densidad ósea. Entonces en este ejemplo de osteoporosis, ustedes pueden ver cómo se han construido los términos en base a lo que se ha visto en la antigüedad. Entonces han visto que el huesito que tenía que estaba desgastado, que tenía pérdida de la densidad, se veía como con poros, como con huequitos. Entonces le han puesto porosidad o osteoporosis a esa condición que habla de la pérdida de la densidad ósea. Histerectomía. Histeros o hister hace referencia a lo que es el útero. Y ectomía, hemos dicho que es todo lo que es extirpar, como habíamos el ejemplo ahí de la apendicectomía, extirpación del apéndice, por ende, histerectomía habla de la extirpación del útero, ¿no? Es una cirugía, un procedimiento quirúrgico que extirpa el útero, ¿no? Por millones de causas que suceden, mucho más común de lo que ustedes creen.
Entonces, así se construye un término médico cuyo, pues que ustedes solo lo van a recibir así como está en la filita de la izquierda, les van a mencionar los demás médicos como está en la filita de la izquierda y ustedes tienen que hacer todo ese proceso mental de raíz, prefijo, sufijo y construcción para que ustedes puedan entender el significado. Entonces, ya no les van a decir el paciente tiene dolor de cabeza, no, les van a decir el paciente tiene cefalea. ¿No? Entonces ya no les, esta paciente está programada para histerectomía, ya no les van a decir esta paciente está programada para cirugía para extirpar su útero, no, sino histerectomía directamente. Entonces toda la construcción que ustedes tienen que hacer en su mente depende mucho de la lectura que ustedes hagan, ¿no? Ustedes están adoptando esta terminología médica en la carrera y obviamente todo lo que van a ir aprendiendo tiene que ser para el futuro, para todo lo que ustedes van a usar en el futuro. Entonces, todos estos términos no van a venir en una presentación solamente. Es decir, yo no les voy a dar aquí la cantidad inmensurable que hay de términos médicos, sino que ustedes van a ir adoptándola, van a ir agregándola a su conocimiento, a su base de datos, gracias a la lectura, ¿no? Ustedes van a ir leyendo, van a ir resolviendo ya situaciones, de repente están con el tema de anato y han empezado a entender qué es céfalo, qué es caudal, etcétera. Y toda esa construcción de pensamiento la van a realizar pues de manera mucho más fluida conforme pasen los años para finalmente poder incluir la ¿Sí? terminología médica en su No totalidad. sé, tipo 9:15. Bueno, alguien tiene su micrófono prendido. Por favor, La luz chicos. sabe, ¿a qué hora tenemos que estar? Bueno, eh, bueno, chicos, ese es el tema de hoy. Una vez más, la bibliografía no es para que ustedes vayan a leer todo el libro de Barros, de Navarro, de Sánchez, etcétera, sino esta bibliografía es la referencia de dónde se ha obtenido la información, ¿no? Entonces, la información que está aquí en las diapositivas se viene de todos estos libros que no son pues para que ustedes vayan a revisar libro por libro y realmente perderse un poquito en toda la cantidad de información que hay, sino es más para que ustedes sepan de dónde ha venido. Sin embargo, como les digo yo, la presentación tiene que ser difundida de manera oficial, ¿no? Vamos a... no, no los voy a cerrar. Vamos a... eh, Bueno, este sería el tema de hoy. Es un poquito más sencillo que el anterior por el tema de contenido, que es más reducido, pero igual pues nos ayuda a introducir en lo que van a ver o ya están viendo en las diferentes materias, ¿no? Por eso es generalidades en salud, porque nos ayuda un poquito a dar a dar paso a todo el conocimiento nuevo que viene. Estoy leyendo sus comentarios y yo sé cuándo es el examen, pues chicos, estoy igual que ustedes a la espera de saber cuándo va a ser el examen. Y lo mismo que ustedes en cuanto a las diapositivas, pues toda la coordinación ya tiene las diapositivas, entonces son ellos los que las tienen que difundir de manera oficial, ¿no? Porque tiene que ser uniforme. De repente yo les paso a ustedes, pero el otro grupo que no, terminología médica fue título del tema. Está aquí en la primera diapositiva. Si ustedes ven, ahí dice generalidades en salud, terminología médica. Si ustedes eh, si yo les voy a compartir a ustedes y de repente a otro paralelo el doctor no le ha compartido, el otro docente de generalidades, entonces va a haber una como desigualdad, ¿no? Entonces eh, su coordinación del prefacultativo, eh, ¿cómo que dice? Disculpe, doc. Ay, no, no he leído el último mensajito, espérense. Chat. Dice, disculpe, doc, los prefijos, sufijos solo serán las diapositivas o del libro anterior había más, eso más estará. ¿Qué el libro anterior? No entiendo. Ah, ya, ya. No, no, bueno, chicos, todo lo que está en las diapositivas, que realmente no es abundante, no es un contenido.
acorde al proceso de formación que están ustedes experimentando, es lo que cuentan, ¿no? Solo serán las diapositivas o del libro anterior había más. Ah, me están hablando del libro del prefacultativo anterior, ¿no? Hasta que lo que yo sé, chicos, solamente lo que se está llevando ahora es lo que las diapositivas que se están proyectando y todo es lo que ustedes deberían repasar, ¿no? Y haciendo más hincapié o sea, ayudándoles, han hecho el tema del taller para que ustedes tengan más en cuenta los conocimientos que están profundizando, ¿no? En cuanto pues al examen o que les tienen que pasar las diapositivas, insistan con su coordinación, ¿no? Insistas, claro, no andan con los desvelos, con que... Bueno, chicos, como yo les digo, de repente les han dicho que averigüen más para que puedan comprender el tema, pero a nosotros nos han mencionado que la fuente oficial de información para sus exámenes son las diapositivas, ¿ya? Esa es lo que nos han mencionado a nosotros. Y si les han dicho que averigüen más de otras bibliografías, pues es que les están introduciendo al mundo médico donde no, pues ustedes van a tener que averiguar y averiguar y averiguar. Ya, eso es todo, chicos. Estamos en tiempito para concluir el tema, la clase. Como les he dicho, yo ya las diapositivas las tiene coordinación. Insístanles a ellos que les pasen porque pues yo entiendo que ustedes quieren repasar y quieren leer y quieren compartir, ¿no? Entonces, ya con esa perspectiva de la terminología médica, ustedes vayan a todas sus áreas a explorar y a ver, ¿no? Entonces, ya no aprendan cosas de memoria, búsquenle raíces, búsquenle significado al término que han leído, ¿no? ¿Por qué esto se llamará así? Por ahí en anatomía hay muchos epónimos, pero ya que ya lo van a ver en primer año, es decir, cosas que le han puesto nombres de las personas que han descubierto, ¿no? Entonces va a ser un poquito más enriquecedora su terminología, pero en todo lo que ustedes lean, ¿no? Embriología, ¿por qué se llamará embrión? ¿Qué significa? Busquen y así cuando pues ya sea en un futuro no va a tener complicaciones para armar en su mente todos los términos médicos. No tengo idea de cuántas preguntas van a hacer el examen, ¿no? No tampoco sé cuándo exactamente va a ser o si se va a retrasar, chicos. Pero si yo sé algo en la siguiente clase, yo les informo, ¿no? Si algo se me comparte y nos dice que les digamos, pues eso es, ¿ya? Eso entonces, chicos, por favor, alístense para su siguiente clase, vayan a tomar agüita, a estirarse, a recibir rayitos de sol antes de que empiece su última clase, ¿ya? Nos vemos el siguiente lunes, otra vez de 8 a 8:45, ¿no? Ah, eso sería todo, chicos. Hasta luego. Claro, sí, yo cuando pueda ayudar, claro que lo hago. Gracias, gracias. Chao, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta Hasta luego, luego. Hasta doctora. luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, chicos. Buen día a todos.